Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Personal sanitario y no sanitario del SAS. Volumen 1. Tema 5. Protección de datos. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Derechos de las personas. La Agencia Española de Protección de Datos. 1. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Objeto, ámbito de aplicación y principios: derechos de las personas. 1,1. Título y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley orgánica tiene por objeto al adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18,4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 y en esta ley orgánica. B. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18,4 de la Constitución. Artículo 2. Ámbito de aplicación de los títulos IA y X y de los artículos 89 a 94. 1. Lo dispuesto en los títulos IA y X y en los artículos 89 a 94 de la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales, contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos por su artículo 2,2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo. B. A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3. C. A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 3. Los tratamientos a los que no sea directamente aplicable el Reglamento UE 2016/679 por afectar a actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del derecho de la Unión Europea, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere, y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. Se encuentran en esta situación, entre otros, los tratamientos realizados al amparo de la legislación orgánica del régimen electoral general, los tratamientos realizados en el ámbito de instituciones penitenciarias y los tratamientos derivados del registro civil, los registros de la propiedad y mercantiles. 4. El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la oficina judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial que le sean aplicables. Artículo 3. Datos de las personas fallecidas. 1. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos, podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella, y en su caso, su rectificación o supresión. Como excepción, las personas a las que se refiere el párrafo anterior no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión,
cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. 2. Las personas o instituciones a las que el fallecido hubiese designado expresamente para ello, podrán también solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de éste, y en su caso su rectificación o supresión. Mediante Real Decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de estos mandatos e instrucciones, y en su caso, el registro de los mismos. 3. En caso de fallecimiento de menores, estas facultades podrán ejercerse también por sus representantes legales, o, en el marco de sus competencias, por el Ministerio Fiscal, que podrá actuar de oficio o a instancia de cualquier persona física o jurídica interesada. En caso de fallecimiento de personas con discapacidad, estas facultades también podrán ejercerse, además de por quienes señala el párrafo anterior, por quienes hubiesen sido designados para el ejercicio de funciones de apoyo, si tales facultades se entendieran comprendidas en las medidas de apoyo prestadas por el designado. 1,2. Título 2. Principios de protección de datos. Artículo 4. Exactitud de los datos. 1. Conforme al artículo 5,1d del Reglamento UE 2016/679, los datos serán exactos y, si fuere necesario, actualizados. 2. A los efectos previstos en el artículo 5,1d del Reglamento UE 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación la inexactitud de los datos personales con respecto a los fines para los que se tratan cuando los datos inexactos a hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado. B. Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario, en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. El mediador o intermediario asumirá las responsabilidades que pudieran derivarse en el supuesto de comunicación al responsable de datos que no se correspondan con los facilitados por el afectado. C. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad, conforme al artículo 20 del Reglamento UE 2016/679 y lo previsto en esta ley orgánica. D. Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. Artículo 5. Deber de confidencialidad. 1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5,1f del Reglamento UE 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional, de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4,11 del Reglamento UE 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado, para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. 3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.
Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad. 1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico, en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de 14 años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos. 1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6,1c del Reglamento UE 2016/679, cuando así lo prevea una norma de derecho de la Unión Europea o una norma con rango de ley, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo, así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo 4 del Reglamento UE 2016/679. 2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6,1e del Reglamento UE 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con rango de ley. Artículo 9. Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9,2a del Reglamento UE 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá el tratamiento de dichos datos al amparo de los restantes supuestos contemplados en el artículo 9,2 del Reglamento UE 2016/679 cuando así proceda. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras G, H e I del artículo 9,2 del Reglamento UE 2016/679 fundados en el derecho español, deberán estar amparados en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, dicha norma podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, o la ejecución de un contrato de seguro del que el afectado sea parte. Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal. 1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. 2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento UE 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. 3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, solo serán posibles cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores
y tengan por objeto recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. 1,3. Título 3. Derechos de las personas. 1.3,1. Capítulo I. Transparencia e información. Artículo 11. Transparencia e información al afectado. 1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. 2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos, a la identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. B. La finalidad del tratamiento. C. La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento UE 2016/679. 3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento UE 2016/679, facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también a las categorías de datos objeto de tratamiento. B. Las fuentes de las que procedieran los datos. 1.3,2. Capítulo 2. Ejercicio de los derechos. Artículo 12. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679 podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos, formulado por el afectado, recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el capítulo 3 del Reglamento UE 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 14 años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12,5 y 15,3 del Reglamento UE 2016/679 y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica. Artículo 13. Derecho de acceso. 1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento UE 2016/679.
Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que éste podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud de ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15,1 del Reglamento UE 2016/679 que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. 3. A los efectos establecidos en el artículo 12,5 del Reglamento UE 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión, durante el plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. 4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. Artículo 14. Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento UE 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. Artículo 15. Derecho de supresión. 1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento UE 2016/679. 2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21,2 del Reglamento UE 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Artículo 16. Derecho a la limitación del tratamiento. 1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento UE 2016/679. 2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. Artículo 17. Derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento UE 2016/679. Artículo 18. Derecho de oposición. El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los artículos 21 y 22 del Reglamento UE 2016/679. 2. La Agencia Española de Protección de Datos. Sección primera. Disposiciones generales. Artículo 44. Disposiciones generales. 1. La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, de las previstas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Su denominación oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo 109,3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de régimen jurídico del sector público, será Agencia Española de Protección de Datos, autoridad administrativa independiente. Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia. 2. La Agencia Española de Protección de Datos tendrá la condición de representante común de las autoridades de protección de datos del Reino de España, en el Comité Europeo de Protección de Datos. 3. La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos personales en el ámbito de la Administración de Justicia. Artículo 45. Régimen jurídico. 1. La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, la presente Ley Orgánica y sus disposiciones de desarrollo. Supletoriamente, en cuanto sea compatible con su plena independencia y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 63,2 de esta Ley Orgánica, se regirá por las normas citadas en el artículo 110,1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 2. El Gobierno, a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su estatuto mediante Real Decreto. Artículo 46. Régimen económico presupuestario y de personal. 1. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los presupuestos generales del Estado. 2. El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será el establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponde a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos autorizar las modificaciones presupuestarias que impliquen hasta un 3% de la cifra inicial de su presupuesto total de gastos, siempre que no se incrementen los créditos para gastos de personal. Las restantes modificaciones que no excedan de un 5% del presupuesto serán autorizadas por el Ministerio de Hacienda y, en los demás casos, por el Gobierno. 3. La Agencia Española de Protección de Datos contará para el cumplimiento de sus fines con las asignaciones que se establezcan con cargo a los presupuestos generales del Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los ingresos ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del ejercicio de las potestades establecidos en el artículo 58 del Reglamento UE 2016/679. 4. El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia Española de Protección de Datos a la dotación de sus reservas, con el fin de garantizar su plena independencia. 5. El personal al servicio de la Agencia Española de Protección de Datos será funcionario o laboral, y se regirá por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos y, en su caso, por la normativa laboral. 6. La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio de Hacienda, respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto. En dicha relación de puestos de trabajo constarán, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeñados en exclusiva por funcionarios públicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. 7. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestión económico-financiera de la Agencia Española de Protección de Datos estará sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado, en los TE con acento agudo R- que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. Artículo 47. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de esta Ley Orgánica y del Reglamento
UE 2016/679, y en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 57 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento, en la presente ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo. Asimismo, corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos el desempeño de las funciones y potestades que le atribuyan otras leyes o normas de derecho de la Unión Europea. Artículo 48. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares y directrices. 2. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará auxiliada por un adjunto en el que podrá delegar sus funciones, a excepción de las relacionadas con los procedimientos regulados por el título 8 de esta ley orgánica, y que la sustituirá en el ejercicio de las mismas en los términos previstos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos. Ambos ejercerán sus funciones con plena independencia y objetividad, y no estarán sujetos a instrucción alguna en su desempeño. Les será aplicable la legislación reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 3. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su adjunto serán nombrados por el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional, en particular en materia de protección de datos. 2 meses antes de producirse la expiración del mandato o, en el resto de las causas de cese, cuando se haya producido este, el Ministerio de Justicia ordenará la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la convocatoria pública de candidatos. Previa evaluación del mérito, capacidad, competencia e idoneidad de los candidatos, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados una propuesta de presidencia y adjunto acompañada de un informe justificativo que, tras la celebración de la preceptiva audiencia de los candidatos, deberá ser ratificada por la Comisión de Justicia en votación pública por mayoría de 3/5 de sus miembros en primera votación, o de no alcanzarse esta, por mayoría absoluta en segunda votación, que se realizará inmediatamente después de la primera. En este último supuesto, los votos favorables deberán proceder de diputados pertenecientes al menos a 2 grupos parlamentarios diferentes. 4. La Presidencia y el adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos serán nombrados por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. 5. El mandato de la Presidencia y del adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración de 5 años y puede ser renovado para otro período de igual duración. La Presidencia y el adjunto solo cesarán antes de la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Consejo de Ministros por a. Incumplimiento grave de sus obligaciones. b. Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función. c. Incompatibilidad. d. Condena firme por delito doloso. En los supuestos previstos en las letras A, B y C, será necesaria la ratificación de la separación por las mayorías parlamentarias previstas en el apartado 3 de este artículo. 6. Los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Artículo 49. Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorada por un consejo consultivo compuesto por los siguientes miembros. A. Un diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados. B. Un senador, propuesto por el Senado. C. Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial. D. Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Justicia. E. Un representante de cada comunidad autónoma, que haya creado una autoridad de protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la respectiva comunidad autónoma. F. Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias. G. Un experto propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
H2 expertos propuestos por las organizaciones empresariales. Y un representante de los profesionales de la protección de datos y de la privacidad, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados. J. Un representante de los organismos o entidades de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos previstos en el capítulo 4 del título V, propuesto por el ministro de Justicia. K. Un experto, propuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. L. Un representante de las organizaciones que agrupan a los consejos generales, superiores y colegios profesionales de ámbito estatal de las diferentes profesiones colegiadas, propuesto por el ministro de Justicia. M. Un representante de los profesionales de la seguridad de la información, propuesto por la asociación de ámbito estatal con mayor número de asociados. N. Un experto en transparencia y acceso a la información pública propuesto por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. O. Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas. 2. A los efectos del apartado anterior, la condición de experto requerirá acreditar conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos mediante el ejercicio profesional o académico. 3. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia, publicada en el Boletín Oficial del Estado. 4. El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y, en todo caso, una vez al semestre. 5. Las decisiones tomadas por el Consejo Consultivo no tendrán en ningún caso carácter vinculante. 6. En todo lo no previsto por esta ley orgánica, el régimen, competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 50. Publicidad. La Agencia Española de Protección de Datos publicará las resoluciones de su presidencia que declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679, las que pongan fin a los procedimientos de reclamación, las que archiven las actuaciones previas de investigación, las que sancionen con apercibimiento a las entidades a que se refiere el artículo 77,1 de esta ley orgánica, las que impongan medidas cautelares y las demás que disponga su estatuto. Sección segunda. Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva. Artículo 51. Ámbito y personal competente. 1. La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará su actividad de investigación a través de las actuaciones previstas en el título 8 y de los planes de auditoría preventivas. 2. La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la Agencia Española de Protección de Datos o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su presidencia. 3. En los casos de actuaciones conjuntas de investigación conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento UE 2016/679, el personal de las autoridades de control de otros Estados miembros de Unión Europea que labore con la Agencia Española de Protección de Datos ejercerá sus facultades con arreglo a lo previsto en la presente ley orgánica y bajo la orientación y en presencia del personal de esta. 4. Los funcionarios que desarrollen actividades de investigación tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y estarán obligados a guardar secreto sobre las informaciones que conozcan con ocasión de dicho ejercicio, incluso después de haber cesado en él. Artículo 52. Deber de colaboración. 1. Las administraciones públicas, incluidas las tributarias y de la seguridad social, y los particulares estarán obligados a proporcionar a la Agencia Española de Protección de Datos los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación. Cuando la información contenga datos personales, la comunicación de dichos datos estará amparada por lo dispuesto en el artículo 6,1c del Reglamento UE 2016/679. 2. En el marco de las actuaciones previas de investigación, cuando no haya podido realizar la identificación por otros medios,
la Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar de las administraciones públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, las informaciones y datos que resulten imprescindibles con la exclusiva finalidad de lograr la identificación de los responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas de infracción del Reglamento UE 2016/679 y de la presente Ley Orgánica. En el supuesto de las administraciones tributarias y de la Seguridad Social, la información se limitará a la que resulte necesaria para poder identificar inequívocamente contra quién debe dirigirse la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos de creación de entramados societarios que dificultasen el conocimiento directo del presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento UE 2016/679 y a la presente Ley Orgánica. 3. Cuando no haya podido realizar la identificación por otros medios, la Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar de los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y de los prestadores de servicios de la sociedad de la información los datos que obren en su poder y que resulten imprescindibles para la identificación del presunto responsable de la conducta contraria al Reglamento UE 2016/679 y a la presente Ley Orgánica cuando se hubiere llevado a cabo mediante la utilización de un servicio de la sociedad de la información o la realización de una comunicación electrónica. A tales efectos, los datos que la Agencia Española de Protección de Datos podrá recabar al amparo de este apartado son los siguientes. A. Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de telefonía fija o móvil. A. El número de teléfono de origen de la llamada, en caso de que el mismo se hubiese ocultado. B. El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o usuario registrado al que corresponda ese número de teléfono. C. La mera confirmación de que se ha realizado una llamada específica entre dos números en una determinada fecha y hora. B. Cuando la conducta se hubiera realizado mediante la utilización de un servicio de la sociedad de la información. A. La identificación de la dirección de protocolo de Internet, desde la que se hubiera llevado a cabo la conducta, y la fecha y hora de su realización. B. Si la conducta se hubiese llevado a cabo mediante correo electrónico, la identificación de la dirección de protocolo de Internet, desde la que se creó la cuenta de correo, y la fecha y hora en que la misma fue creada. C. El nombre, número de documento identificativo y dirección del abonado o del usuario registrado al que se le hubiera asignado la dirección de protocolo de Internet, a la que se refieren los dos párrafos anteriores. Estos datos deberán ser cedidos, previo requerimiento motivado de la Agencia Española de Protección de Datos, exclusivamente en el marco de actuaciones de investigación iniciadas como consecuencia de una denuncia presentada por un afectado respecto de una conducta de una persona jurídica, o respecto a la utilización de sistemas que permitan la divulgación sin restricciones de datos personales. En el resto de los supuestos, la cesión de estos datos requerirá la previa obtención de autorización judicial otorgada conforme a las normas procesales, cuando resultara exigible. Quedan excluidos de lo previsto en este apartado los datos de tráfico que los operadores estuviesen tratando con la exclusiva finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, cuya cesión solamente podrá tener lugar de acuerdo con lo dispuesto en ella, previa autorización judicial solicitada por alguno de los agentes facultados a los que se refiere el artículo 6 de dicha ley. Artículo 53. Alcance de la actividad de investigación. 1. Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos
y requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación. 2. Cuando fuese necesario el acceso por el personal que desarrolla la actividad de investigación al domicilio constitucionalmente protegido del inspeccionado, será preciso contar con su consentimiento o haber obtenido la correspondiente autorización judicial. 3. Cuando se trate de órganos judiciales u oficinas judiciales, el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial. Artículo 54. Planes de auditoría. 1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la realización de planes de auditoría preventiva, referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad. Tendrán por objeto el análisis del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento UE 2016/679 y de la presente Ley Orgánica, a partir de la realización de actividades de investigación sobre entidades pertenecientes al sector inspeccionado o sobre los responsables objeto de la auditoría. 2. A resultas de los planes de auditoría, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar las directrices generales o específicas para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisas, para asegurar la plena adaptación del sector o responsable al Reglamento UE 2016/679 y a la presente Ley Orgánica. En la elaboración de dichas directrices, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá solicitar la colaboración de los organismos de supervisión de los códigos de conducta y de resolución extrajudicial de conflictos, si los hubiere. 3. Las directrices serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría. Sección 3. Otras potestades de la Agencia Española de Protección de Datos. Artículo 55. Potestades de regulación. Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. 1. La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar disposiciones que fijen los criterios a que responderá la actuación de esta autoridad en la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 y en la presente Ley Orgánica, que se denominarán Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos. Su elaboración se sujetará al procedimiento establecido en el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, que deberá prever los informes técnicos y jurídicos que fueran necesarios y la audiencia a los interesados. Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Artículo 56. Acción exterior. 1. Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado, en materia de protección de datos. Asimismo, a las comunidades autónomas, a través de las autoridades autonómicas de protección de datos, les compete ejercitar las funciones como sujetos de la acción exterior en el marco de sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado, así como celebrar acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado internacional y acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho internacional no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de su competencia en el marco de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre de tratados y otros acuerdos internacionales. 2. La Agencia Española de Protección de Datos es el organismo competente para la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos personales, derivado de la aplicación de cualquier convenio internacional, en el que sea parte el Reino de España, que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia y la representante común de las autoridades de protección de datos en el Comité Europeo de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68,4 del Reglamento UE 2016/679. La Agencia Española de Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas de protección de datos acerca de las decisiones adoptadas en el Comité Europeo de Protección de Datos y recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, la Agencia Española de Protección de Datos participará en reuniones y foros internacionales de ámbito distinto al de la Unión Europea, establecidos de común acuerdo por las autoridades de control independientes en materia de protección de datos. B. Participará, como autoridad española, en las organizaciones internacionales competentes en materia de protección de datos, en los comités o grupos de trabajo, de estudio y de colaboración de organizaciones internacionales que traten materias que afecten al derecho fundamental a la protección de datos personales y en otros foros o grupos de trabajo internacionales, en el marco de la acción exterior del Estado. C. Colaborará con autoridades, instituciones, organismos y administraciones de otros estados, a fin de impulsar, promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo suscribir acuerdos internacionales administrativos y no normativos en la materia. 3. Nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Principales cambios. Este reglamento se instaura desde el 25 de mayo de 2018. Los principales cambios que introduce el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Las claves de este reglamento se centran en el análisis de impacto de privacidad, en el deber de información, el consentimiento, la transparencia, la seguridad y en el hecho de que se deben garantizar los derechos de los ciudadanos en relación con la protección de su privacidad. 1. Análisis de impacto de la privacidad. A este tipo de análisis también se le llama análisis de la privacidad por diseño, privacy by design, o privacidad por defecto, privacy by default. Su objetivo es analizar el impacto que supone en el tratamiento de datos cualquier proyecto llevado a cabo por parte de empresas, profesionales o emprendedores. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de desarrollo de una aplicación móvil o de una plataforma online para la venta de productos u oferta de servicios, debería procederse a efectuar el análisis de la privacidad por diseño que implicaría, entre muchas otras cosas, que deberíamos preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo vamos a recabar los datos del usuario o cliente? ¿Cómo se le debe informar al cliente del tratamiento de sus datos? ¿Cómo se va a almacenar la información? ¿Es pertinente la información que recogemos sobre él o es excesiva? Y todo ello en aras de tomar las medidas preventivas adecuadas para proteger al usuario frente a los abusos en los tratamientos de sus datos, y evitar así que las empresas que efectúan el tratamiento de los mismos infrinjan la normativa. 2. Deber de información. Si hasta ahora se exigía información sobre quién se encuentra detrás de todo tratamiento de datos y qué tratamiento se iba a hacer de los mismos, con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos se va a tener que detallar la información de la forma más precisa posible. Por ejemplo, de cara a las personas físicas, deben quedar muy claros los siguientes aspectos, entre otros. La identidad del responsable de la gestión y, si procede, del delegado de protección de datos. La identidad de los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos personales. Los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y el fundamento jurídico para dicho tratamiento. La medida en que los datos van a ser tratados. El plazo durante el que se conservarán los datos personales y, cuando ello no sea posible, los criterios que se utilizarán por el responsable para determinar dicho plazo. También remarcar que los avisos legales, condiciones de contratación y políticas de privacidad de páginas web, tiendas online o aplicaciones deberán ser lo más claras y sencillas posible, utilizando un lenguaje que sea fácil de entender para todo tipo de usuario. Estos son solo algunos de los aspectos informativos necesarios para cumplir con el GDPR. 3. El consentimiento. Como era previsible, el consentimiento ha cobrado especial relevancia en este reglamento. Si en la directiva anterior ya se requería que el consentimiento fuese, con carácter general, libre e informado, específico e inequívoco, con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos es imprescindible que se produzca una declaración del interesado,
o bien una acción positiva que otorgue su conformidad para poder considerar que dicho consentimiento es inequívoco. De este modo, algunas prácticas que hasta ahora venían siendo aceptadas como el consentimiento tácito para algunos tratamientos, no lo serán cuando el nuevo GDPR entre en vigor. En todo caso, deberá poder probarse que se ha otorgado el consentimiento, por lo que las empresas o plataformas online deberán dotarse de sistemas que así lo puedan garantizar. En los casos de tratamiento de datos sensibles, como los datos biométricos, además, no solo se exigirá una acción positiva implícita, sino que la acción deberá ser expresa. En el nuevo GDPR, el consentimiento no será válido si puede deducirse del silencio, inacción u omisión por parte del interesado. El tratamiento de datos de menores en el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Respecto al tratamiento de datos de menores en el nuevo GDPR, se dispone de una regla homogénea que establece que la edad en la que los menores pueden prestar por sí mismos su propio consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, por ejemplo, redes sociales o aplicaciones móviles, es de 16 años. Sin embargo, esa edad se puede rebajar y cada Estado miembro puede establecer la suya propia, fijando un límite no inferior en ningún caso a los 13 años. Por ejemplo, el límite en España se ha dispuesto en los 14 años. Si se es menor a esa edad, es necesario que padres o tutores den su consentimiento a la empresa u organización que quiera tratar los datos personales del menor. 4. La transparencia. Como se indicaba en el segundo apartado, debe facilitarse información clara y fácilmente inteligible a la hora de efectuar un tratamiento de datos. Para ser lo más transparentes posible, deberá facilitarse el ejercicio de derechos por parte de los usuarios, no solo los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, sino también los derechos de reclamación o queja, así como el archiconocido derecho al olvido. 5. La seguridad. Se requiere que las empresas y organizaciones tengan una actitud proactiva en el establecimiento de medidas de seguridad destinadas a garantizar que la infraestructura de la empresa asegura un correcto tratamiento y almacenamiento de los datos de sus clientes o usuarios. Las principales medidas que se deben adoptar son: establecer accesos seguros al sistema de la empresa y a sus bases de datos. Establecer procedimientos de copias de seguridad suficientes. Tomar medidas especiales para evitar fugas de datos, instalación de malware, o evitar o prevenir que otros riesgos relacionados ocurran, como ataques por parte de crackers, denegaciones de servicio, daño a los sistemas informáticos, etc. También se exige una actitud proactiva por parte de las empresas en cuanto a su deber de comunicar este tipo de incidentes a las autoridades competentes y a los usuarios afectados cuando se ponga en riesgo su privacidad o intimidad. Del mismo modo, se establece la obligación de disponer de un delegado de protección de datos cuando a. el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial. B. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance y o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala, o C. Las actividades principales del responsable o del encargado consistan en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales, con arreglo al artículo 9, y de datos relativos a condenas e infracciones penales, a que se refiere el artículo 10. Sección 4. Delegado de protección de datos, artículo 37. Designación del delegado de protección de datos. Respecto de la seguridad, en lo relativo al tratamiento de datos entre estados que no pertenezcan a la Unión Europea, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa, habrá que esperar a lo que indique finalmente el Privacy Shield, acuerdo que sustituirá al puerto seguro o Safe Harbor. Conclusión. El objetivo del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos es proteger y velar por un correcto tratamiento de datos de los usuarios, permitiendo la libre circulación de datos de ciudadanos en la Unión Europea,
siempre que se traten de acuerdo con las claves aquí contempladas. Resumen del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Artículo 1. Objeto de la ley. 1. La presente ley orgánica tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. 2. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos de carácter personal, amparado por el artículo 18,4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 y en esta ley orgánica. Artículo 2. Ámbito de aplicación. 1. La presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. 2. Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos a los que se refiere el artículo 2,2 del Reglamento UE 2016/679, así como a los siguientes: a los relativos a datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo. B. Los relativos a información clasificada, que se regirán exclusivamente por su legislación específica. C. Los tratamientos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley orgánica, a los que no sea directamente aplicable el Reglamento UE 2016/679, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica. En particular, el tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la oficina judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial que le sean aplicables. Título 2. Principios de protección de datos. Capítulo I. Principios generales de protección de datos. Artículo 4. Datos relativos a infracciones y sanciones administrativas. 1. A los efectos del artículo 5,1c del Reglamento UE 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá a que dichos tratamientos sean realizados por los órganos competentes para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones. B. Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquel. 2. Fuera de los supuestos señalados en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de estar autorizados por una ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados. Artículo 5. Presunción de exactitud. A los efectos previstos en el artículo 5,1d del Reglamento UE 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos obtenidos directamente del afectado. Artículo 6. Deber de confidencialidad. 1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5,1f del Reglamento UE 2016/679. 2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional, de conformidad con su normativa aplicable. 3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán con carácter indefinido, aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.
1. Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. 2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado, para una pluralidad de finalidades, será preciso que conste claramente dicho consentimiento para cada una de ellas. 3. Cuando en el marco de un proceso de negociación o formalización de un contrato se solicite el consentimiento del afectado para llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá garantizarse que el afectado pueda manifestar específicamente su voluntad en relación con este tratamiento, poniendo a su disposición un procedimiento sencillo, claro y comprensible. Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la inclusión de una casilla específica en el contrato, siempre y cuando la misma no se encuentre previamente marcada. Artículo 8. Consentimiento de los menores de edad. 1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 13 años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico, en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. 2. El tratamiento de los datos de los menores de 13 años solo será lícito si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela. Artículo 9. Tratamiento de datos amparado por la ley. 1. El tratamiento de datos de carácter personal solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6,1c del Reglamento UE 2016/679, cuando así lo prevea una ley, que deberá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo, así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo 4 del Reglamento UE 2016/679. 2. El tratamiento de datos de carácter personal solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6,1e del Reglamento UE 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por la ley. 3. La ley podrá considerar fundado un determinado tratamiento en la concurrencia de un interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero que prevalece sobre los derechos del afectado, en los términos previstos en el artículo 6,1f del Reglamento UE 2016/679. En estos supuestos, la ley podrá exigir al responsable la adopción de garantías adicionales. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que el tratamiento de datos personales pueda considerarse lícito al amparo del artículo 6,1f del Reglamento UE 2016/679, aun cuando no exista una previsión legal específica. Artículo 10. Categorías especiales de datos. 1. A los efectos del artículo 9,2a del Reglamento UE 2016/679, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. 2. Los tratamientos de datos contemplados en las letras G, H e I del artículo 9,2 del Reglamento UE 2016/679 fundados en el derecho español, deberán estar amparados en una ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad. En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada,
y de los seguros de asistencia sanitaria. Título 3. Derechos de las personas. Capítulo I. Transparencia e información. Artículo 21. Transparencia e información al afectado. 1. La información al afectado a la que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento UE 2016/679 deberá ser clara y concisa, así como fácilmente accesible y comprensible por el destinatario de la misma. Cuando la información vaya dirigida a menores de edad, deberá además estar adaptada a esta circunstancia. 2. Cuando los datos de carácter personal sean obtenidos del afectado a través de redes de comunicaciones electrónicas o en el marco de la prestación de un servicio de la sociedad de la información, así como en aquellos otros supuestos expresamente establecidos por la ley o cuando así lo autorice la Agencia Española de Protección de Datos, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679, facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica para acceder fácilmente a la restante información. 3. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener al menos a la identidad del responsable del tratamiento o de su representante en su caso. B. La finalidad del tratamiento. C. El modo en que el afectado podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679. Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que pudieran producir efectos jurídicos sobre él o afectarle significativamente. 4. Cuando los datos de carácter personal no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento UE 2016/679, facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica para acceder fácilmente a la restante información. En estos supuestos, la información básica incluirá también a las categorías de datos objeto de tratamiento. B. Las fuentes de la que procedieran los datos. Capítulo 2. Ejercicio de los derechos. Artículo 22. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. 1. Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE 2016/679 podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario. 2. La identidad del afectado y, en su caso, la de su representante deberá acreditarse mediante documento válido, incluido aquel que permita su identificación electrónica. 3. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 4. El encargado podrá atender, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 5. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 6. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el capítulo 3 del Reglamento UE 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquellas. Artículo 23. Derecho de acceso. 1. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento UE 2016/679. Cuando el responsable trate una gran cantidad de información relativa al afectado, y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos
o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. 2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. La comunicación del sistema al afectado permitirá denegar su solicitud de acceso. 3. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece, asumirá los riesgos y los costes desproporcionados que su elección comporte. 4. A los efectos establecidos en el artículo 12,5 del Reglamento UE 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión, durante el plazo de 6 meses, a menos que exista causa legítima para ello. Artículo 24. Derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento UE 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. Artículo 25. Derecho de supresión. 1. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento UE 2016/679. 2. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21,2 del Reglamento UE 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia. Artículo 26. Derecho a la limitación del tratamiento. 1. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento UE 2016/679. 2. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en el sistema. Artículo 27. Derecho a la portabilidad. 1. El derecho a la portabilidad, regulado en el artículo 20 del Reglamento UE 2016/679, podrá ejercerse por el afectado respecto de los datos que hubiera facilitado al responsable del tratamiento y de los que se deriven directamente del uso por aquel de los servicios prestados por el responsable. 2. El derecho a la portabilidad no se extenderá a los datos que el responsable hubiere inferido a partir de aquellos a los que se refiere el apartado anterior. En todo caso, el afectado podrá ejercer respecto de estos datos los restantes derechos enumerados en este capítulo, particularmente el derecho de acceso contemplado en el artículo 15 del Reglamento UE 2016/679. Artículo 28. Derecho de oposición. El derecho de oposición se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento UE 2016/679. Capítulo 3. Obligación de bloqueo. Artículo 29. Bloqueo de los datos. 1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos en los casos previstos en los artículos 16 y 17,1a, d y e, del Reglamento UE 2016/679, así como cuando deba proceder de oficio a su rectificación o supresión. 2. Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u otras administraciones públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas. 3. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna finalidad distinta de la señalada en el apartado anterior. 4. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo.